tardes. Un gusto dictar este webinar y compartir con ustedes. Bueno, sin mayor preámbulo, paso a desarrollar la temática. Bueno, empezamos. Como ya se indicó, el tema que se va a tratar en el presente webinar es el reemplazo del personal clave propuesto durante la ejecución del contrato. En principio es importante tener en consideración que en gran parte de los contratos públicos interviene personal que va a ejecutar la prestación, sea un servicio, sea una consultoría, sea una obra, sea la supervisión de una obra. En este caso, de acuerdo con el tipo de contrato y sus particularidades, será necesario identificar cuál es el personal clave propuesto. Ahora, ¿cómo identificamos de entre todo el personal que se establece en de entre todo el personal que se establece en un contrato, cómo identificamos cuál es aquel personal clave? En principio, el personal clave son aquellos profesionales cuya intervención resulta decisiva para ejecutar la prestación. Pueden ser estos jefes, supervisores, especialistas, coordinadores, ¿no? Hay que tener en cuenta, haciendo una interpretación contraria, que no serían personal clave aquellas personas que brinden labores de asistencia, labores operativas, o que laboren como obreros, ¿no? Sean una obra o sean un servicio. Entonces, el personal clave es principalmente aquel que tiene un rol de dirección, un rol de control, un rol de supervisión. Ahora, ¿en dónde, mediante qué documento o en qué momento se identifica este personal clave? Hay que tener en cuenta que el documento que inicia la contratación es el requerimiento, ¿no? Este requerimiento, tratándose de bienes, se deben incluir las especificaciones técnicas, tratándose de servicios, está conformado por los términos de referencia, y tratándose de obras, está conformado por el expediente técnico de obra. Entonces, en el requerimiento, ¿no? Especificaciones técnicas o términos de referencia, tratándose de bienes o servicios, va a ser necesario que, en caso exista un personal decisivo, ¿no? Que tenga que ejecutar la prestación, en este documento, en este requerimiento, se establece ahí cuál es este personal, ¿no? Por ejemplo, una entidad requiere contratar el servicio de mensajería, ¿no? Pues en este caso, el área usuaria, que sería el área de trámite documentario, por lo general, va a definir en el requerimiento cuál es el personal decisivo para este servicio, ¿no? El personal clave. Entonces, este personal podría ser, por ejemplo, ¿no? El coordinador, aquella persona que coordine con el jefe del área de trámite documentario, ¿no? Aquel que es el nexo entre el contratista y la entidad. Este coordinador podría ser definido como el personal clave, ¿no? Asimismo, un sectorista quizás, ¿no? Independientemente del nombre o de la denominación que se le asigne, hay que tener en cuenta principalmente sus funciones, ¿no? Este tiene que ser un personal que sea decisivo, que sus funciones sean decisivas y que, como se indicó, tenga un rol de supervisión, un rol de dirección, un rol de coordinación, ¿no? Un rol importante en la ejecución del contrato. En el caso de la ejecución de una obra, pues en el expediente técnico de obra, ¿no? El proyectista, quien elabora este expediente, va a definir cuál es el personal clave, ¿no? En este caso, tratándose de una obra, definitivamente el residente va a ser una de estas personas que se va a identificar como personal clave,
Adicionalmente pueden haber ciertos especialistas, ¿no? También especialistas, no sé, por ejemplo, en estructuras, ¿no? Especialistas en instalaciones eléctricas, etcétera, ¿no? Justamente para graficarlo un poco mejor, acá tenemos en el caso de bienes llave en mano, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la norma establece que en la contratación de bienes no es necesario que intervenga un personal clave, porque digamos, cuando yo adquiero un bien, no hay un personal importante, ¿no? Simplemente el bien me lo van a entregar en almacén y la entidad lo recepciona. Pero hay determinados bienes que no es meramente la entrega del bien, sino implica la entrega y la instalación del bien. Entonces, para esta instalación sí será necesario que el personal que la realice pues tenga cierto perfil, cierta experiencia, ciertas capacitaciones incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un contrato para la adquisición e instalación de servidores, ¿no? Perdón, se movió. Para la adquisición de servidores, podría designarse como personal clave, ¿no? A un especialista en tecnología e informática, ¿no? En un contrato de servicios en general, ¿no? Específicamente en un servicio de vigilancia, pues el personal clave podría ser el jefe supervisor o podría ser el coordinador de planta, ¿no? Tenemos a los agentes de seguridad, pero tenemos un jefe que lo supervisa, o si la entidad, digamos, es muy grande, podemos tener por cada sector o por cada planta un coordinador, ¿no? Estas personas, debido a su participación decisiva en el contrato, pues se pueden designar como personal clave. En el caso de consultoría en general, por ejemplo, un estudio para la conservación de fauna silvestre, podemos definir como como personal clave a un especialista zootécnico en conservación, a un especialista biólogo, etcétera, ¿no? Esto hay que tener en cuenta que va a depender también de la magnitud, de la complejidad de cada contrato, ¿no? Cada contrato, de acuerdo a sus particularidades, va a meritar determinado tipo de personal clave, o incluso en algunos contratos, por más que sea de servicios o bienes llave en mano, quizás no sea necesario que se designe o que se identifique un personal clave porque simplemente no lo hay, ¿no? Esto vamos a verlo más adelante también. En consultoría de obras, específicamente en la consultoría para la supervisión de una obra, pues definitivamente también en este caso sí hay un personal clave, que es el jefe supervisor de la obra, ¿no? Pero también podemos tener otro tipo de personal clave como especialistas en instalaciones, especialistas en estructuras, etcétera, ¿no? Lo mismo en el caso de la ejecución de obras, ¿no? Por ejemplo, la construcción de un colegio. El residente de obras, de todas maneras, va a tener que ser considerado como personal clave, y adicionalmente podemos tener especialistas en estructuras, en instalaciones eléctricas, en seguridad y salud en el trabajo, y de acuerdo a la particularidad de la prestación, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de la construcción de un colegio, a un especialista en equipamiento educativo, por ejemplo. Como ya lo dije, de acuerdo al tipo de objeto contractual, sea este bien llave en mano, servicio, obra, el perfil del personal clave podrá ser objeto de calificación y evaluación. Entonces, por ejemplo, en bienes bajo la modalidad de llave en mano, no siempre va a ser necesario que se identifique un personal clave, ya que el requisito de calificación que lo involucra, que es el concerniente a la experiencia del personal clave, es facultativo, ¿no? O sea, la entidad lo puede incluir o no en su requerimiento, ¿no? Por lo tanto, pueden haber bienes que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano, en el que pues el área usuaria no identifique por las particularidades de esta prestación alguna persona que tenga o que tenga la calidad de personal clave. En el caso de servicios, de la misma manera, no siempre en todos los servicios va a ser necesario que se determine el personal clave, ¿no? Ya que
El requisito de calificación referido a la formación académica, capacitaciones y experiencia del personal clave es un requisito facultativo. En el caso de consultorías en general, de igual manera, ¿no? No en todos los servicios de consultoría en general va a ser necesaria la identificación de personal clave, ¿no? Puesto que tanto en este caso el requisito de calificación que le involucra es facultativo, y de igual manera también es facultativo en este caso el factor de evaluación que también lo involucra. Tratándose de consultorías en general, hay una particularidad, que el personal clave no solo va a ser objeto de calificación, sino que, o no solo puede ser objeto de calificación, mejor dicho, sino que también puede ser objeto de evaluación, o sea, de otorgamiento de puntaje, ¿no? Pero como lo vuelvo a repetir, en estos casos es tanto el requisito de calificación como el factor de evaluación es facultativo. Tratándose de consultoría de obras, sí, de todas maneras, tiene que identificarse al personal clave, ¿no? Como le dijimos en la diapositiva anterior, por ejemplo, ¿no? En un contrato de consultoría de obras para la supervisión de una obra, de hecho va a haber un personal clave, que es el supervisor, el jefe supervisor, ¿no? Aquel que va a supervisar que el ejecutor de la obra pues realice sus actividades de acuerdo al contrato, ¿no? Este jefe supervisor puede tener asistentes, personal de apoyo, especialistas, que también podrían, de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a su cargo, de acuerdo a las actividades que desempeñan, también podrían ser identificados como personal clave, ¿no? Pero esto va a establecerse pues en el requerimiento, ¿no? Entonces, en consultoría de obras, sí tiene que identificarse al personal clave, ¿no? Siendo uno de estos necesariamente, en el caso de contratos de supervisión, el supervisor, el jefe supervisor, ¿no? Y este va a ser objeto de calificación, ¿no? Se le va a calificar su formación académica y su experiencia. Y en el caso de ejecución de obras, de la misma manera, también va a tener que identificarse necesariamente un personal clave, que va a ser uno de ellos el residente de obra, ¿no? Además, en el expediente de contratación podrían identificarse otros, ¿no? Como ya lo dijimos, como pueden ser especialistas en estructuras, especialistas en excavaciones, etcétera, ¿no? Pero acá tienen este cuadro para que más o menos puedan saber en qué contratos necesariamente se identifica el personal clave y en qué contratos pues es facultativo identificarlo, ¿no? Conforme a los requisitos de calificación y evaluación que ha establecido la norma. Algo importante es que en el caso de los contratos de consultoría y ejecución de obras, la revisión de estos requisitos de calificación vinculados principalmente con la formación académica y la experiencia del personal clave, pues estos son verificados por el órgano encargado de las contrataciones al momento de la suscripción del contrato. Es decir, no se realiza esta revisión en la etapa de calificación, sino se realiza o se posterga para el momento en el que ya se está entregando toda la documentación para que se pueda suscribir, celebrar el contrato. Existe cuando el contratista, o en este caso el postor, presenta su oferta y dentro de esta oferta propone a cierto personal clave, pues si se le adjudica la buena pro, ya esta proposición que hizo ya se convierte en una obligación, ¿no? Entonces, el personal clave ofertado por el contratista debe ser al principio el mismo que ejecutará el contrato, ¿no? Ya que nace esta obligación de ejecutar este contrato con el personal que se ofertó. Sin embargo, y ya entrando un poco al tema que nos compete, pueden darse casos, ¿no? En los que por diferentes circunstancias, algunas establecidas específicamente en la norma, como muerte, enfermedad, por ejemplo,
el contratista puede encontrarse imposibilitado de prestar sus servicios, de ejecutar el contrato con aquel mismo personal que propuso durante el procedimiento de selección, ¿no? Entonces, para estas circunstancias es razonable, la propia norma vigente en las disposiciones también lo prevé, que exista la posibilidad de reemplazar a este personal propuesto originalmente, ¿no? Esto con la finalidad de que el contrato pueda seguir con su ejecución de manera normal, ¿no? Y no se vea afectado, no se paralice. En cuanto a los establecido en la norma, vale tener en cuenta un antecedente, ¿no? Un antecedente, o definir cómo más o menos ha ido variando la regulación respecto del reemplazo del personal clave, ¿no? Como un antecedente normativo, ¿no? Que ya no está vigente, que es el Decreto Supremo 350-2015 EF, el cual solo tuvo vigencia hasta el 9 de enero del 2016. En este reglamento de la Ley de Contrataciones se regulaba el reemplazo del personal de la siguiente manera, ¿no? El reemplazo del personal clave de la siguiente manera. En principio se establecía esta obligación, ¿no? De que es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional que ofertó durante el procedimiento de selección. Sin embargo, excepcionalmente y de manera justificada, podía solicitar a la entidad que autorice la sustitución del personal propuesto, en cuyo caso el reemplazante debía reunir la experiencia y las calificaciones iguales o superiores a las del personal reemplazado. Esto lo he subrayado porque en el posterior reglamento y en las posteriores, y en su modificatoria también, pues se tuvo un criterio distinto, ¿no? Respecto de esta parte que se ha subrayado. Lo vamos a tratar también más adelante cuando entre a desarrollar una opinión. Bueno, continuando, también se establecía en el Decreto Supremo 350-2015 que la sustitución del personal propuesto debía solicitarse a la entidad 15 días antes de que culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido, ¿no? Si entre los 8 días de presentar esta solicitud no se emitía pronunciamiento, pues se consideraba aprobada automáticamente, ¿no? En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitución por no cumplir con las experiencias y las calificaciones del profesional a ser reemplazado, la entidad aplicaba una penalidad, ¿no? La cual no debía ser menor a 0,5 unidad impositiva tributaria ni mayor a 1 UIT por cada día de ausencia de este personal. Ahora bien, cuando se emitió y entró en vigencia el 30 de enero del 2019 el nuevo reglamento, ¿no? Aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF, ¿no? En su artículo 90, regula también cómo se realiza, o en qué casos y cómo se realiza el reemplazo del personal ofertado, del personal clave ofertado, ¿no? Indica de igual manera que, bueno, que es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal clave ofertado, pero a diferencia del anterior reglamento, el 344 ya precisa que el personal que el contratista ofertó, ¿no? Que el contratista propuso, debe como mínimo participar en la ejecución de la obra, ¿no? En este caso aplica para obras y para consultorías de obras. Este personal debe estar como mínimo 60 días desde que inicie su participación en el contrato, ¿no? O sea, establece los primeros 60 días como un periodo obligatorio en el que debe mantenerse el personal que se ofertó, ¿no? Dentro de estos 60 días no cabe solicitar un reemplazo, salvo que este se deba a muerte, a invalidez sobreviniente o a inhabilitación para ejercer la profesión. Esta es una regulación que no estaba en la anterior normativa, ¿no? Y básicamente pues se dio porque había muchos casos en los que el contratista presentaba o proponía a un personal, ¿no? Pero cuando apenas iniciaba la ejecución de la obra, pues lo cambiaba, ¿no?
Entonces, para evitar esto, se estableció que hay un periodo, ¿no?, de 60 días en el cual pues se tenga que respetar este personal que se ofreció. Ahora, el incumplimiento de esta disposición, es decir, de no mantener al personal ofertado durante los primeros 60 días de su participación, acarrea la aplicación de una penalidad, la cual es no menor de 0,5 UITs ni mayor de 1, ¿no?, por cada día de ausencia. En este caso, antes de pasar a los siguientes párrafos, debe tener o vale hacer la precisión de que los 60 días se cuentan, estos 60 días se cuentan desde el inicio en el que el personal clave va a participar efectivamente en la obra. Es decir, en una obra, no sé, en la construcción, en una edificación, por ejemplo, en el expediente técnico se establecen distintos trabajadores como personal clave, ¿no? Puede estar el ingeniero en estructuras y puede haber también, por ejemplo, el especialista en instalaciones eléctricas, ¿no? Pero cuando inicia la ejecución de la obra, no necesariamente van a tener que en ese momento participar aquellas personas designadas como personal clave, ¿no? Por ejemplo, el especialista en instalaciones eléctricas seguramente intervendrá una vez que ya esté por lo menos la estructura terminada, ¿no? Entonces, la norma establece que estos 60 días se cuentan no desde el inicio del plazo de ejecución, sino, ojo, desde el inicio en el que el personal clave inicia su participación efectiva en la ejecución del contrato, ¿no? Esto para que quede claro y no dé lugar a confusiones, ¿no? La regulación en cuanto a los 60 días, pues ya lo hemos explicado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa luego de transcurridos estos 60 días, ¿no? Pues la norma establece que excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la entidad que le autorice la sustitución del personal propuesto, ¿no? Acá ya no te limita a los casos únicamente de muerte, invalidez, sobrevenimiento, inhabilitación, sino pueden darse otro tipo de supuestos también, ¿no? Que sean justificados, ¿no? Y autorizados por la entidad, en cuyo caso, y acá hay una diferencia también con lo que se establecía anteriormente, el perfil de reemplazante no debe afectar las condiciones que motivaron la selección del contratista. Es decir, acá ya no te dice que el reemplazante deba tener igual o superiores, un perfil igual o superior al reemplazado, sino te dice que el perfil de reemplazante no debe afectar las condiciones que motivaron la selección del contratista. Esto lo vamos, más adelante hay una opinión que voy a desarrollar y ahí voy a explicar un poco mejor todo esto. Bueno, el Decreto Supremo 344 también indica que la sustitución del personal propuesto se solicita a la entidad, bueno, este es el plazo, ¿no? 15 días antes de que culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido, ¿no? Y igual, ¿no? Si no hay un pronunciamiento de la entidad entre los 8 días, se considera aprobada la sustitución, ¿no? Esto es parecido. Y, bueno, en caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado, y no se haya aprobado una sustitución por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas, pues la entidad le aplica al contratista una penalidad no menor a la mitad de una unidad impositiva tributaria, ¿no? Es decir, 0,5 ITs o no mayor a 1 IT por cada día de ausencia del personal. Esta es como hemos visto, es la regulación que se estableció en la primera versión del reglamento vigente, ¿no? El Decreto Supremo 344-2018. Pero este reglamento, y específicamente este artículo 190, también ha sido objeto de modificaciones, ¿no? En cuanto al numeral 190.1 es igual, ¿no? En cuanto al numeral 190.2 sí hay un cambio, una precisión que se ha hecho, ¿no? El principio dice de la misma forma que la versión anterior, que el personal acreditado permanece como mínimo 60 días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de ejecución si este fuese menor a 60 días, ¿no? En obras que duren menos de 60 días, pues el personal tendrá que mantenerse durante todo el periodo en el que se ejecute, ¿no? El incumplimiento de esta disposición acarrea la aplicación de una penalidad, bueno, por
por los topes o por las cantidades que ya vimos, ¿no? Y la aplicación de esta penalidad solo puede efectuarse en casos como igual como se regulaba previamente, de muerte, invalidez, sobreviniente o inhabilitación para ejercer la profesión. No obstante, ya en esta versión se especifica que estos eventos el contratista debe informarlos por escrito a la entidad como máximo al día siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorización de la sustitución del personal, ¿no? Es decir, si fallece, por ejemplo, el residente de obra, pues una vez que yo conozca de ese hecho, tengo que informarlo a la entidad, ¿no? Como máximo al día siguiente de que yo conocí esta situación. Luego de transcurrido el plazo señalado en el numeral anterior, es decir, luego de transcurridos estos 60 días, ¿no?, de los cuales hemos hablado, el contratista puede solicitar de manera justificada a la entidad que le autorice la sustitución del personal acreditado, ¿no?, el personal clave propuesto. Para que se proceda a la sustitución del personal acreditado, según lo previsto en los numerales 190.2 y 190.3, es decir, los que anteriormente hemos desarrollado, el perfil de reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la selección, ¿no? Esto es igual que en la primera versión. Ahora, el numeral 190.5 precisa que la solicitud de sustitución a la que se refiere el numeral 190.2 se efectúa por escrito a la entidad máximo dentro de los 5 días de conocido el hecho. El numeral 190.2 nos hablaba de reemplazo del personal dentro de los 60 días, ¿no?, dentro de los 60 primeros días de su intervención, en el caso de que éste pues falleciera, ¿no?, quedara inválido o se le inhabilitara para ejercer su profesión, ¿no? Entonces, una vez que yo conozco el hecho, la muerte, la invalidez o la inhabilitación, al día siguiente debo comunicarlo a la entidad, ¿no? Y como máximo, dentro de los 5 días que yo conocí el hecho, es decir, el día 1 tengo que informarlo y tengo hasta el día 5 para presentar la solicitud de sustitución de este personal, ¿no? En ambos casos, si dentro de los 8 días siguientes de presentar esta solicitud, la entidad omite un pronunciamiento, se considera aprobada la sustitución. Sí, si la entidad no emite, perdón, un pronunciamiento, se considera aprobada la sustitución. Bueno, el numeral 190.2 es el mismo, ¿no? Indica que, pues, en caso no se haya efectuado el reemplazo, ¿no?, se aplica la penalidad. Ahora, respecto de este tema, que es el reemplazo del personal propuesto, del personal clave, se han emitido diversas opiniones, ¿no? En el marco del Decreto Supremo 350-2015 se emitió la opinión 204-2018, ¿no? Básicamente la pregunta iba referida si en el caso de la sustitución de residente o supervisor de obra, el reemplazante debía tener un perfil igual o superior al personal, a aquel personal clave que se iba a reemplazar. Como estuve indicando, el Decreto Supremo 350-2015, voy a retroceder para poder revisar esta norma, establecía, ¿no?, que el reemplazante debía reunir la experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a aquel que se reemplazaba. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tratándose de consultorías de ejecución de obras, ¿no?, y de consultorías de obras, pues la experiencia y las calificaciones del personal clave son requisitos de calificación. Entonces, no se va a otorgar puntaje si yo presento a un proveedor
o mejor dicho, poniendo un ejemplo, en las bases se establecía que el residente debía tener como 5 años de experiencia, ¿no? Para que cumpla con el requisito de calificación. Entonces, yo con presentar un residente que cumpla con esos 5 años de experiencia es suficiente, ¿no? Así yo presento uno que tenga 8, uno que tenga 10 años de experiencia, uno que tenga 15 años de experiencia, eso no va a implicar un beneficio, ¿no? De cara a la adjudicación de la buena pro para mí, sino, sino que es, a efectos prácticos, da lo mismo, ¿no? Que yo presente a alguien con 5, con 10, con 15 años, en la medida que pues cumpla con el requisito de calificación. Entonces, los requisitos de calificación justamente lo que buscan es asegurarse de que la persona, el requisito de calificación referido al personal clave, lo que busca es asegurarse de que esta persona pues tenga ese perfil mínimo, ¿no? Y a partir de ese perfil mínimo pues se entiende que ya está calificado, está apto para ejecutar la prestación. Entonces, no tenía no era demasiado razonable exigir que el personal que reemplazante, ¿no? del personal clave, pues tenga las mismas características necesariamente de aquel reemplazado, ¿no? Porque como dije, si yo presenté uno, si las bases decían 5 años, si yo presenté uno, porque bueno, esa es la persona con la que yo trabajo, un residente con 20 años de experiencia, pues no es razonable que se me exija que lo reemplace por alguien que tenga esa misma experiencia, no es decir, 20 años, porque las bases en realidad lo que indican es que lo mínimo que debe tener esta persona, o lo suficiente en todo caso que debe tener esta persona, son 5 años de experiencia, ¿no? Entonces, con que yo proponga a un reemplazante que tenga 5 años o más de experiencia, pues es suficiente, ¿no? ¿Por qué había o por qué existía este criterio de que el reemplazante debía tener igual o superiores calificaciones de experiencia que el reemplazado? Es por la regulación anterior al Decreto Supremo 350-2015, que es la del Decreto Legislativo 17 y Decreto Supremo 184-2008, ¿no? En esta norma anterior, la experiencia del personal clave podía ser, claro, el personal podía tanto implicar o podía tanto significar un requisito de calificación, ¿no? La experiencia, las calificaciones de ese personal podían significar tanto un requisito de calificación, es decir, si yo cumplía este requisito, pasaba a la siguiente etapa de evaluación, y en esta etapa, si yo o presentaba, por ejemplo, un residente con más años de experiencia de lo establecido en el requisito, se me otorgaba un puntaje, ¿no? Podía otorgárseme un puntaje, ¿no? Porque era también un factor de evaluación. Es decir, si el requisito de calificación decía 5 años, pues ya, yo presentaba, o sea, yo si presentaba a alguien con 5 años de experiencia, cumplía con ese requisito de calificación. Ahora, adicionalmente, si se establecía como factor de evaluación, entonces, la norma te decía, ¿no? Si tiene 10 años de experiencia, se te otorgan 5 puntos, ¿no? Como factor de evaluación. Si tiene 15 años de experiencia, se te otorgan 10 puntos. Entonces, ahí sí había una competencia, ¿no? Y ahí ahí sí afectaba, ¿no? El hecho de los años, por ejemplo, que pudiese tener el residente, ¿no? O el supervisor de la obra, porque me iba a otorgar puntaje, ¿no? Porque el hecho de que yo presente a alguien con más años iba a significar que se me otorga un puntaje adicional, el cual iba a servir para que yo gane. Pero ya ahora, desde el Decreto Supremo 350-2015, esto ya no es posible, porque ya la experiencia y calificaciones del personal profesional clave ya no otorgan puntaje, sino simplemente constituyen un requisito de calificación. Entonces, esta opinión, bueno, acá he dejado la conclusión, ¿no? Pero esta opinión, la 204-2008, básicamente, amparándose en estos criterios que he mencionado previamente,
concluye, ¿no? Que a efectos de aprobar la solicitud para reemplazar al personal clave ofertado en el marco de la ejecución de un contrato de supervisión de obra, ¿no? Hay que tener en cuenta que este es en el marco de contratos, pueden ser de supervisión de obra como contratos de ejecución de obra, ¿no? Porque en los contratos de consultorías en general, en eso sí, el requisito de la experiencia del personal clave, ahí sí puede constituir un factor de evaluación y puede otorgar puntajes, ¿no? Así que ahí sí va a haber un criterio diferente. Pero ciñéndonos específicamente a lo que son contratos de obra y contratos de consultoría de obra, pues lo que te dice, ¿no? A efectos de aprobar la solicitud para reemplazar el personal clave ofertado en el marco de contratos de ejecución de un contrato de supervisión de obra, es necesario que el contratista proponga como sustituto a un profesional que cuente con iguales o superiores calificaciones y experiencias que las previstas por la entidad como parte de los requisitos de calificación en los documentos de procedimiento de selección que dé origen al contrato. Es decir, a un personal que cumpla o que cumpla, ¿no? Que es suficiente con que cumpla el perfil mínimo solicitado, independientemente de las características técnico-profesionales del personal reemplazado. Es decir, ya no me guío por los años de antigüedad o, las capacitaciones o la formación del personal a ser reemplazado, sino tengo que guiarme por la experiencia que se establecía en las bases, ¿no? La experiencia mínima que se establecía en las bases. Ahora, pasando a otra opinión, ¿no? Emitida también en el marco del decreto supremo, o no, perdón, es la misma, ¿no? Puede aprobarse. Disculpen, no me he confundido. Sí, este es en el marco del decreto supremo 350-2015-F, la que hemos tratado. Ahora, pasando a otra opinión, también en el marco de esta normativa, el decreto supremo 350-2015-F, tenemos la número 128-2020 DTN, ¿no? Básicamente la pregunta en este caso era de si puede aprobarse el reemplazo temporal en caso del personal titular saliera de vacaciones o de licencia, por ejemplo, ¿no? En este caso, volviendo a la regulación del decreto supremo 350, tenemos que el tercer párrafo te dice, ¿no? La sustitución del personal propuesto debe solicitarse a la entidad 15 días antes de que culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido, ¿no? Entonces, aquí pareciera que la norma tiene como presupuesto un despido, una renuncia, ¿no? Pero ¿qué pasaba si en realidad el personal no se desvinculaba del contratista, sino simplemente, pues, conforme a ley, ¿no? Hacía uso de lo que son sus vacaciones o, ¿no? O una licencia, ¿no? Por paternidad, por maternidad. Pues en este caso se ha indicado que de manera excepcional y justificada, pues la entidad podía autorizar el reemplazo temporal del personal clave propuesto siempre que la solicitud del contratista contara con el debido amparo legal en el marco del ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, verificar que efectivamente se deba a un supuesto legalmente amparado, ¿no? Como vacaciones, como licencia, ¿no? Es decir, que no se... el contratista en este caso deberá acreditar, ¿no? Que efectivamente esta persona va a salir de vacaciones, ¿no? Con la documentación pertinente o de licencia. Y además, pues que se cumplan los demás requisitos previstos en la anterior normativa, ¿no? Es decir, pues que este personal a sustituir, ¿no? O mejor dicho, el personal sustituto, ¿no? Pues tenga una experiencia y capacidades superiores o iguales a las establecidas en las bases, ¿no? En el requisito de calificación.
Entonces, bueno, básicamente lo que precisa esta opinión es reconocer la figura del reemplazo temporal, ¿no? Este reemplazo temporal va a implicar de que una vez que cumpla su periodo de vacaciones, ¿no? El personal reemplazado o que cumple el periodo de licencia, pues puede volver y se reincorporará a la obra, ¿no? En ese sentido, dado que el personal reemplazado va a reincorporarse, ¿no? Es necesario que en la solicitud del contratista, ¿no? Mediante la cual solicita la sustitución, precise la fecha de reincorporación del personal a ser sustituido, ¿no? De esa manera, la entidad, al momento de emitir su pronunciamiento, precisa a su vez la fecha de reincorporación del personal sustituido. Acá había también un cuestionamiento, ¿no? Que había personas que interpretaban de que para que se reincorpore el personal, pues debía volverse a presentar una solicitud de reemplazo, ¿no? Lo cual en realidad era poco eficiente, ¿no? Bastaría con que en principio el contratista presente su solicitud de reemplazo temporal e indique en esa misma solicitud que el reemplazado pues se va a reincorporar en tal fecha, ¿no? Una vez culminadas sus vacaciones, una vez culminada su licencia. No cabría en este caso también volver a evaluar a esta persona sustituida, porque ya se le evaluó en un principio, ¿no? Así que, pues, a efectos de que sea un trámite más eficiente, ¿no? Más célere, pues ya no es necesario hacer dos aprobaciones de sustitución, sino en una misma, pues se establece la fecha de reincorporación del personal a ser sustituido, ¿no? Este criterio, si bien el previsto en la opinión 128/2020, si bien se estableció en el marco del Decreto Supremo 350/2015, pues también, en tanto la norma en ese extremo no ha variado, también podría ser aplicable a contratos que se rijan bajo la normativa actual, ¿no? Solo para que se tenga en cuenta. Una opinión, digamos, el criterio de una opinión se mantiene en la medida de que no se haya cambiado, de que la norma, ¿no? El supuesto de hecho de la norma no haya cambiado, ¿no? En este caso, como se mantiene, pues el criterio también se mantendría vigente. Ahora bien, mediante opinión, otra de las opiniones que se emitieron por la Dirección Técnico-Normativa está ya en el marco de el Decreto Supremo 344/2018, la consulta, ¿no? En términos, digamos, más breves, pero básicamente lo mismo que se consultó era si el contratista podía solicitar el reemplazo de un profesional bajo el mismo cargo en reiteradas oportunidades o si existe algún límite. Aquí hay que, dado que está ya bajo la normativa, bajo el Decreto Supremo 344, hay que diferenciar dos etapas, ¿no? Primero, como lo vimos anteriormente, los primeros 60 días, ¿no? De participación del personal clave. Tenemos claro que durante esos 60 primeros días solo es posible pedir el reemplazo en tres supuestos, ¿no? Muerte, inhabilitación, no, muerte, enfermedad, no, ahorita a ver cuál es, se me fue. Muerte, invalidez sobreviniente o inhabilitación. Durante los primeros 60 días, solo esos tres supuestos pueden ser válidos, ¿no? Para que se reemplace al personal clave. Entonces, una vez que transcurrieron estos primeros 60 días, ¿no? Ya
este abanico, ¿no?, de supuestos podría ampliarse. Y ya pues el contratista podría amparar su solicitud de reemplazo en supuestos adicionales, ¿no?, lo que son muerte, inhabilitación y el otro supuesto que también revisamos, ¿no? Entonces, lo que dice esta opinión en respuesta a la consulta de que si se puede reemplazar en reiteradas veces, en reiteradas oportunidades al personal clave, pues indica que una vez transcurridos los primeros 60 días, durante los cuales el personal propuesto debe permanecer obligatoriamente en la obra, el contratista puede de manera excepcional y justificada solicitar a la entidad que autorice la sustitución de algún profesional, siempre que el perfil del reemplazante no afecte las condiciones que motivaron la selección. Es decir, durante los primeros 60 días solo nos ceñimos a los tres causales previstas en la ley. Una vez transcurridos ya los 60 días, pues sí podríamos ampliar este abanico de causales y siempre que sea justificado, ¿no? Siempre que tenga y que cumpla con y que el reemplazante cumpla con el perfil necesario, pues se puede solicitar su reemplazo. Ahora, si bien la normativa de contrataciones no ha previsto un límite expreso en cuanto al número de veces que puede efectuarse el reemplazo de algún profesional propuesto por el contratista, debe tenerse en cuenta que esta es una medida excepcional, por lo que solo debe solicitarse cuando resulte estrictamente necesaria y cuente con el debido sustento. Adicionalmente, cabe precisar que para que dicho reemplazo sea válido, deberá existir la aprobación previa de la entidad, ¿no? Es decir, siempre la entidad debe aprobar, o sea, como dice la propia opinión, ¿no? Para que se dé por válido ese reemplazo, tiene que existir la aprobación previa de la entidad, ¿no? Si no existe la aprobación de la entidad, pues sea esta expresa o tácita, ¿no? Tácita cuando ya vimos cuando la entidad no se pronuncia dentro de los 8 días de presentar la solicitud, ¿no? O expresa cuando dice, emite la resolución o el documento en donde aprueba el reemplazo, ¿no? Pero tiene que haber una aprobación por parte de la entidad. Si no la hay, pues se entiende que este reemplazo no es válido. Entonces, en respuesta a la consulta, lo que te dice es que sí, que no hay un límite, efectivamente la norma no establece un límite, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tú puedes solicitar el reemplazo de un mismo profesional, de un mismo personal clave? Sin embargo, tienes que tener en cuenta de que este reemplazo se debe dar, ¿no? O sea, la naturaleza que tiene o la finalidad que persigue esta disposición de la norma es que se dé a causa de situaciones, pues, excepcionales, ajenas, ¿no?, al contratista, ¿no? Porque no olvidemos que el contratista tiene, una vez que formula o presenta su oferta, y presenta en esta oferta al personal clave, pues ya tiene la obligación de ejecutar la prestación con ese personal, ¿no? Solo ante circunstancias excepcionales, ante circunstancias pues, que no fueron previstas, que no están bajo su control, pues podría solicitar el reemplazo de este profesional. En la misma opinión, la 220-2019, preguntan, ¿no?, si puede sustituirse a cualquiera de los profesionales propuestos o existe algún tipo de profesional que no puede ser sustituido bajo ninguna circunstancia. Bueno, y la respuesta expresa la opinión es que la normativa no ha establecido restricciones en cuanto al tipo de personal que puede ser reemplazado, sin embargo, debe reiterarse que el reemplazo es una medida excepcional, ¿no? Por lo que solo debe solicitarse cuando resulte estrictamente necesario y cuente con el debido sustento, ¿no? Y la aprobación previa. Entonces, sí, efectivamente la norma no establece o no restringe, ¿no?, que se pueda, que no se pueda, mejor dicho, sustituir o restringe que se pueda sustituir a determinado personal clave, ¿no? Sino en realidad, en la medida que se presenten o que se configuren las causales no necesarias, yo podría, pues, sustituir a cualquiera de las personas, ¿no?, que tengan la calidad de personal clave, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una obra, digamos, aquel personal más importante
dentro de la obra, que es el residente, puede ser reemplazado, ¿no? Entonces, si este es digamos, la persona más importante, la que tiene mayor trascendencia en la ejecución de la obra, si esta puede ser reemplazada, pues es válido también que cualquier otro tipo de personal que esté, digamos, por debajo de él, por así decirlo, también pueda ser objeto de reemplazo, ¿no? Siempre tomando en cuenta, como ya lo dije, que esto se dé por situaciones excepcionales, ¿no? Es decir, no simplemente porque, no sé, el contratista, o en muchos casos, ¿no? El contratista a veces quiere mandarlo a trabajar a otra obra, no sé, o en circunstancias que no ameriten necesariamente un reemplazo, ¿no? En esos casos, pues, ya va un poco por el tema de la buena fe también que debe haber dentro del contrato, ¿no? O sea, el contratista, como ya lo dije, al momento que presenta su oferta y presenta el personal, pues nace la obligación de que el contrato se ejecute con este personal, ¿no? Esto es lo que nos dispone la norma y estas son las reglas del juego bajo las cuales el contratista se comprometió, ¿no? Desde el principio. La última pregunta de esta opinión formula lo siguiente, ¿no? ¿Existe un límite a la cantidad de profesionales que pueden ser sustituidos o reemplazados? Y la respuesta es que, bueno, la normativa no ha previsto un límite expreso en cuanto al número de profesionales que pueden ser reemplazados. Sin embargo, debe reiterarse que dicha medida, ¿no? Como se dijo también previamente en las dos respuestas anteriores, tiene un carácter excepcional, por lo que solo debe solicitarse cuando resulte estrictamente necesaria y cuente con el debido sustento, ¿no? Adicionalmente, pues debe ser aprobada previamente por la entidad. De igual manera, ¿no? La normativa no te dice, tú puedes como máximo reemplazar 2, 3 profesionales, 4 profesionales, ¿no? No establece un límite en cuanto a este número de profesionales que tú puedas cambiar. Sin embargo, al igual que, o siguiendo el mismo criterio que las respuestas anteriores, tiene que tener una causa justificada este reemplazo, ¿no? Y tiene que, o tendría que deberse a una situación, pues, excepcional, ¿no? Algo que varió, ¿no? O sea, que tuvieron que variarse el escenario inicial del contrato, ¿no? Tuvo que variarse, hubo, como digo, una renuncia, la muerte, el despido de aquel personal, y pues estas circunstancias sí ameritan, ¿no? Lógicamente, porque tienen incluso un amparo legal, pues que el contratista solicite el reemplazo de esta persona, ¿no? Para que pueda seguirse ejecutando el contrato de manera, mejor dicho, para que no se, para que el contrato 1 pueda seguirse ejecutando bajo las mismas, siguiendo o continuando con el mismo rendimiento, ¿no? Porque si hay una persona menos, seguramente el rendimiento de la obra disminuirá, ¿no? Así que yo lo reemplazo para que el rendimiento siga siendo el mismo y también pues para que no afecte las obligaciones del propio contratista, ¿no? Recordemos que si el personal, no sé, si el personal clave eh, no se presenta o está ausente sin haberse aprobado sin haberse aprobado lo que es el reemplazo, pues en este caso aplica una penalidad, ¿no? Así que para que se pueda liberar el contratista esta penalidad tendrá que solicitar el reemplazo y este tendrá que ser aprobado. Bueno, en cuanto a la exposición, a la temática que hemos abordado, esta es bueno, ya ha culminado. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.